¿Sabías que existe una categoría especial de personas en la Biblia de las que los demonios literalmente huyen cuando las ven? Personas que cargan un fuego tan intenso que las tinieblas ni siquiera pueden acercarse. Hoy voy a revelarte algo que pocos pastores tienen el coraje de enseñar en las iglesias. Algo que puede explicar por qué algunas personas parecen blindadas contra ataques espirituales, mientras que otras viven siendo atormentadas constantemente. La pregunta que no quiere callar es: ¿por qué algunos cristianos viven victoriosos y otros derrotados? ¿Por qué algunos oran y los cielos se abren, mientras que otros claman y parece que Dios no escucha? La respuesta está en una palabra que cambió mi vida y va a cambiar la tuya: ardentes. ¿Ya te has preguntado por qué Moisés tuvo que quitarse las sandalias delante de la zarza ardiente? ¿Por qué Elías hizo descender fuego del cielo? ¿Por qué Daniel salió ileso del horno? Estos hombres tenían algo en común: llevaban el fuego del Espíritu Santo de una manera tan intensa que se volvieron intocables para las fuerzas de las tinieblas. Pero aquí está lo que va a chocarte: tú puedes ser uno de ellos. Existen 7 señales específicas que revelan cuando una persona carga esa llama espiritual. Y si tienes al menos 3 de esas señales, prepárate, porque tu vida espiritual nunca más será la misma. Pero antes de comenzar, necesito advertirte: este video va a sacudir estructuras, va a revelar verdades que pueden incomodar. Si no estás preparado para salir de la zona de confort espiritual, mejor detenerse aquí. ¿Sigues aquí? Entonces formas parte de los que realmente quieren la verdad. Si este video ya te está impactando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nuestro canal Sabiduría Asombrosa de la Biblia trae revelaciones bíblicas que van a transformar tu vida espiritual. Comparte con alguien que necesita saber esto. Ahora, prepara tu corazón. Vamos a sumergirnos en las Escrituras y descubrir las 7 señales incuestionables de que llevas el fuego del Espíritu Santo. Para entender las 7 señales, primero necesitamos volver a los orígenes. ¿Qué exactamente quiere decir la Biblia con ardentes? La palabra viene del hebreo bahar, que significa arder con intensidad, consumir por el fuego. Pero no es cualquier fuego. Es el fuego sagrado, el fuego que purifica, que transforma, que destruye todo lo profano. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús dijo: vine a traer fuego a la tierra y cuánto quisiera que ya estuviera encendido? Lucas 12:49. ¿Qué fuego era ese? En la tradición bíblica, el fuego siempre representó la presencia manifiesta de Dios. Cuando Dios quería mostrar su gloria, venía en fuego. Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. Elías trajo fuego del cielo en el monte Carmelo. Daniel y sus amigos caminaron en el horno ardiente. En Pentecostés, lenguas de fuego se posaron sobre los apóstoles. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Ese fuego no era solo simbólico, era una manifestación real, tangible, poderosa de la presencia de Dios. Y cuando una persona lleva esa llama espiritual, se vuelve literalmente peligrosa para el reino de las tinieblas. Los demonios reconocen instantáneamente a quien lleva ese fuego. ¿Recuerdas Hechos 19:15? Cuando el demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? La pregunta es: ¿los demonios saben quién eres tú? Los ardentes son fácilmente identificados por las fuerzas espirituales. Irradian una energía sobrenatural que incomoda, que quema, que expone. Por eso muchas veces las personas con este don son incomprendidas, rechazadas, hasta perseguidas. El fuego incomoda a quienes viven en tinieblas. Pero aquí hay algo que va a sorprenderte. No todo cristiano lleva ese fuego de forma intensa.
La Biblia habla de diferentes niveles de unción, diferentes medidas del Espíritu. El mismo Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, no gotitas, no un hilo de agua. Ríos. Eso significa que existe una intensidad, una abundancia sobrenatural que algunos experimentan y otros no. La cuestión es, ¿en qué nivel estás operando? ¿Eres una gotita o un río? ¿Eres una chispa o una hoguera? En las próximas partes vamos a descubrir las 7 señales específicas que revelan si formas parte de esa categoría especial de creyentes que llamamos ardentes. Prepárate. La primera señal puede sorprenderte por completo. La primera señal de que llevas la llama del Espíritu es algo que la mayoría de los cristianos considera normal, pero en realidad es extraordinario. Los signos sobrenaturales suceden constantemente a tu alrededor. ¿Has notado cómo algunas personas parecen vivir en un mundo donde los milagros son rutina, donde coincidencias imposibles ocurren todo el tiempo? Miremos a Moisés. Durante 40 años en el desierto, los signos sobrenaturales eran diarios. Maná descendiendo del cielo, agua brotando de la roca, la nube guiando al pueblo, la columna de fuego. Pero aquí está lo que muchos no perciben. Esos milagros no sucedían para Moisés, sucedían a través de él. Él era el canal, el conductor de ese poder sobrenatural. Lo mismo pasaba con Elías. Donde quiera que iba, lo sobrenatural se manifestaba. Multiplicación de alimentos, resurrección de muertos, lluvia obedeciendo sus oraciones, fuego descendiendo del cielo. Y con Daniel, interpretación de sueños imposibles, visiones proféticas precisas, protección sobrenatural en el foso de los leones. Ahora te pregunto, ¿tu vida está marcada por señales sobrenaturales constantes? Porque si eres un verdadero ardente, esas cosas no son la excepción en tu vida, son la regla. Los ardentes viven experiencias como oraciones respondidas de forma impresionante, sueños y visiones frecuentes, curas y milagros sucediendo a través de ellos, discernimiento espiritual agudo, coincidencias imposibles que parecen dirección divina, protección sobrenatural en momentos de peligro, palabras proféticas que se cumplen. Pero cuidado, no estoy hablando de buscar lo sobrenatural por espectáculo. Estoy hablando de una vida donde Dios se manifiesta naturalmente porque lleva su presencia de forma intensa. ¿Recuerdas la historia de Felipe en Hechos 8? Después de bautizar al eunuco, el Espíritu literalmente lo trasladó a otra ciudad. Eso es vida sobrenatural normal para un ardente. O Pedro, cuya sombra sanaba a los enfermos. Pablo, cuyos paños llevaban sanidad y liberación. La cuestión es, ¿estás viviendo en lo natural intentando parecer espiritual o estás viviendo lo sobrenatural de forma natural? Porque los ardentes no necesitan forzar milagros. Simplemente suceden porque la presencia de Dios en ellos es tan intensa que no puede quedarse contenida. Pero si aún no vives esa realidad, no te desanimes. Puede ser que tengas la segunda señal, que es aún más poderosa y puede explicar por qué los ataques espirituales simplemente rebotan en ti. ¿Quieres descubrir cuál es? Sigue viendo. La segunda señal de los ardentes es algo que deja intrigados incluso a pastores. Una resistencia espiritual inexplicable contra los ataques de las tinieblas. ¿Conoces a alguien que parece blindado espiritualmente? Que cuando pasa por pruebas sigue con paz, con fe, como si tuviera una fuerza sobrenatural. Eso no es suerte. Eso no es solo fe fuerte. Es el fuego del Espíritu Santo creando una barrera espiritual alrededor de la persona. Analicemos a Daniel en el foso de los leones.
La Biblia dice que los leones no lo tocaron. ¿Pero por qué? Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Pero aquí está el detalle que pocos notan. Los leones no solo no atacaron a Daniel, ni siquiera podían acercarse a él. La presencia de Dios alrededor de Daniel era tan intensa que creó una zona de protección sobrenatural. ¿Sabes lo que sucedió después? Cuando arrojaron a los acusadores de Daniel al mismo foso, los leones los despedazaron antes incluso de tocar el suelo. Eso prueba que no era un problema con los leones. Era el fuego espiritual de Daniel lo que los mantenía alejados. Has pasado por situaciones en las que deberías estar desesperado, pero tenías una paz inexplicable, donde todos a tu alrededor entraban en pánico, pero tú permanecías firme. Los ardentes experimentan paz sobrenatural en medio del caos, ataques espirituales que simplemente no se adhieren, protección en situaciones de peligro real, tentaciones que pierden poder cerca de ellos, resistencia física y mental por encima de lo normal, capacidad de atravesar pruebas sin perder la fe. Sadrach, Mesach y Abednego son otro ejemplo perfecto. El horno estaba 7 veces más caliente de lo normal. Era para carbonizar a cualquier ser humano al instante. Pero no solo sobrevivieron, caminaron dentro del fuego como si fuera un jardín, y cuando salieron ni olor a quemado tenían. Eso sucedió porque llevaban un fuego más poderoso que el horno. El fuego del Espíritu Santo es superior a cualquier fuego natural. Ahora dime, cuando los hornos de la vida vienen contra ti, ¿sales chamuscado o sales ileso? Porque si eres un ardente, los ataques de las tinieblas no solo fallan, se vuelven contra quien los envió. ¿Recuerdas lo que pasó con los magos de Faraón cuando intentaron competir con Moisés? Lograron imitar algunos milagros, pero llegó un punto en que se vieron obligados a reconocer: esto es el dedo de Dios. Pero existe una tercera señal aún más impresionante, una que hizo que reyes poderosos se inclinaran delante de jóvenes como Daniel. ¿Estás preparado para descubrir cuál es? La tercera señal de los ardentes es algo que transforma a personas comunes en confidentes del cielo, visiones y revelaciones constantes. ¿Te has preguntado por qué algunos creyentes parecen tener acceso VIP a los secretos de Dios? ¿Por qué reciben sueños proféticos, visiones claras, revelaciones que se cumplen con precisión milimétrica? La respuesta está en una verdad que pocos comprenden. Dios comparte sus secretos con quien lleva su fuego. Amós 3:7 declara: ciertamente el Señor Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero aquí está lo que va a impresionarte. Daniel no era profeta de oficio. Era un joven deportado trabajando en la corte de un rey pagano. Pero las revelaciones que recibía eran tan precisas que los reyes se inclinaban ante él. ¿Recuerdas el sueño de Nabucodonosor que nadie podía interpretar? El rey estaba tan desesperado que amenazó con matar a todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel no solo interpretó el sueño, él reveló el propio sueño que el rey había olvidado. ¿Cómo fue posible? Daniel 2:19. Luego el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Eso no fue un evento aislado en la vida de Daniel. La Biblia está llena de visiones que él recibió. La visión de los 4 animales, la visión del carnero y del macho cabrío, la visión del hombre vestido de lino. Daniel vivía en el mundo natural, pero tenía acceso constante al mundo espiritual. ¿Y tú? ¿Dios te ha hablado a través de sueños, visiones, revelaciones? ¿O tu vida espiritual es solo rutina religiosa? Los ardentes experimentan.
sueños proféticos recurrentes, visiones durante la oración o la adoración, revelaciones sobre situaciones futuras, discernimiento sobrenatural sobre personas, comprensión profunda de las Escrituras, direccionamientos específicos de Dios, intercepción de planes de las tinieblas. Juan, el discípulo amado, es otro ejemplo perfecto. Él recibió la revelación más impresionante de la historia, el libro de Apocalipsis. Pero fíjate, Juan no estaba en una escuela teológica ni en un cargo eclesiástico importante. Estaba exiliado en una isla prisión. Eso prueba que las revelaciones no dependen de posición religiosa. Dependen de la intensidad del fuego espiritual que llevas. La cuestión es, ¿estás satisfecho con una fe basada solo en lo que otros hablan sobre Dios? ¿O quieres una conexión directa con el cielo? Porque los ardentes no dependen de intermediarios, tienen línea directa con el trono de Dios. Pero si crees que estas tres señales ya son impresionantes, espera hasta descubrir la cuarta. Es algo que hacía que los demonios gritaran de terror con solo ver a la persona acercarse. ¿Tienes el valor de continuar? La cuarta señal de los ardentes es algo que hacía que las multitudes callaran y los demonios huyeran. Autoridad espiritual incuestionable. ¿Has estado en la presencia de alguien que, incluso sin decir una palabra, sentías que había algo diferente? Una presencia, una autoridad que no venía de títulos o posiciones, sino de algo mucho más profundo. Eso es lo que sucede con los ardentes. Llevan una autoridad delegada por el cielo que es reconocida tanto en el mundo natural como en el espiritual. Analicemos a Pablo. En Hechos 19, 11, 12, la Biblia dice algo extraordinario. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Paños y delantales, objetos que simplemente tocaron a Pablo, cargaban poder suficiente para expulsar demonios. Pero aquí está lo que va a sorprenderte. Esa autoridad era tan real que hasta exorcistas profesionales intentaron usarla. Hechos 19:13 cuenta sobre los hijos de Esceva que intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. ¿Sabes qué sucedió? El demonio respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y los atacó con tanta violencia que huyeron desnudos y heridos. Eso prueba que existe una diferencia entre tener información sobre autoridad espiritual y tener revelación de esa autoridad. La cuestión es, cuando hablas, ¿hay autoridad? Cuando oras, ¿hay poder? Cuando reprendes, ¿hay resultado? Los ardentes poseen oraciones que mueven montañas, palabras que transforman atmósferas, presencia que incomoda demonios, discernimiento que expone mentiras, liderazgo natural incluso sin títulos, capacidad de traer liberación a otros, autoridad reconocida en el mundo espiritual. ¿Recuerdas cuando Pedro dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no hizo una oración larga, no organizó una campaña de sanidad, no cobró diezmo. Simplemente ordenó con autoridad. ¿Pero de dónde venía esa autoridad? Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús delegó autoridad. Pero aquí está el secreto. No todos los que reciben esa delegación la ejercen con la misma intensidad. ¿Por qué algunos creyentes oran suplicando y otros ordenan con autoridad? ¿Por qué algunos piden permiso al diablo y otros lo expulsan con firmeza? La diferencia está en el nivel de fuego espiritual que llevan. Y eso nos lleva a la quinta señal, una que explica por qué los verdaderos ardentes son imparables cuando deciden seguir la voluntad de Dios.
¿Estás listo para esta revelación? La quinta señal de los ardentes es algo que deja impresionados incluso a los familiares. Una transformación radical permanente que marca un antes y un después definitivo en la vida. ¿Has conocido a alguien que cambió tanto después de un encuentro con Dios, que parecía una persona completamente diferente? No hablo de un cambio temporal o emocional, hablo de una metamorfosis espiritual. Los ardentes no experimentan solo conversión, experimentan transfiguración. El ejemplo más impresionante es Pablo. Antes llamado Saulo, era el mayor perseguidor de la iglesia. Un hombre religioso, pero violento. Culto, pero ciego espiritualmente. Pero en Hechos 9 sucedió algo extraordinario en el camino a Damasco. Una luz del cielo lo derribó, una voz celestial lo confrontó, y en cuestión de minutos todo cambió. No fue un cambio gradual, no fue un proceso de años, fue instantáneo, radical, irreversible. En Hechos 9:20 la Biblia dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida, no después de un curso de teología, no tras años de preparación. Inmediatamente. Pero aquí está lo que muchos no perciben. La transformación de Pablo fue tan radical que hasta los propios cristianos dudaban si era verdadera. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora te pregunto, ¿tu conversión fue tan radical que la gente quedó impresionada? ¿O fue solo una decisión religiosa que nadie siquiera notó? Los ardentes experimentan ruptura instantánea de vicios y dependencias, cambio completo de carácter y temperamento, pasión ardiente por la palabra de Dios, deseo irresistible de servir a Dios, pérdida de interés por placeres mundanos, valentía para enfrentar cualquier oposición, testimonio que impacta multitudes. Otro ejemplo fascinante es Pedro. El mismo hombre que negó a Jesús 3 veces por miedo a una sierva, después de Pentecostés enfrentó multitudes, autoridades, prisiones y la muerte. ¿Qué cambió? El fuego del Espíritu Santo lo transformó completamente. En Hechos 4:13, cuando las autoridades vieron la osadía de Pedro y Juan, la Biblia dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban. La transformación era tan evidente que hasta los enemigos lo reconocían. La cuestión es, cuando la gente te mira, ¿ve solo a otro cristiano común o ve a alguien que claramente ha estado con Jesús? Porque si eres un verdadero ardente, tu transformación será tan radical que generará la sexta señal. Una que explica por qué la vida de los ardentes nunca es tranquila, pero siempre es victoriosa. ¿Quieres saber cuál es esa sexta señal que puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo? La sexta señal de los ardentes es algo que pocos cristianos quieren oír, pero que es inevitable: persecución y oposición constantes. ¿Te has preguntado por qué algunos cristianos viven en una paz religiosa mientras otros enfrentan ataques, oposición y persecución constantemente? La respuesta es simple pero profunda. Quien no incomoda al infierno, el infierno no lo incomoda. Jesús fue claro en Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero aquí está el detalle que pocos notan. Esa promesa no es para todos los cristianos. Es para aquellos que verdaderamente siguen a Jesús. Analicemos a Esteban. Solo estaba sirviendo mesas, cuidando a las viudas, haciendo trabajo social. Parece inofensivo, ¿no? Pero Hechos 6:10 revela algo impresionante. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿El resultado? Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Esteban fue apedreado hasta la muerte por predicar la verdad con poder. Pero aquí está lo que va a sorprenderte. Incluso mientras era apedreado, Esteban tuvo una visión gloriosa de los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué Jesús estaba de pie? Porque cuando un ardente está siendo perseguido, el propio Jesús se levanta para honrarlo. Ahora dime, ¿has enfrentado oposición por causa de tu fe? ¿La gente te critica, te rechaza, te persigue por tu testimonio? Si la respuesta es no, tal vez necesites cuestionarte si realmente estás incomodando a las tinieblas. Los ardentes experimentan oposición familiar por causa de la fe, persecución en el trabajo o la escuela, ataques de personas religiosas, intentos de desmoralización, ataques a tu reputación, intentos de aislamiento social, guerra espiritual intensa. Pablo es el mayor ejemplo de esto. Según Corintios 11, 23, 28, lista sus persecuciones: azotes, prisiones, naufragios, peligros de salteadores, de compatriotas, de gentiles. Pero Pablo no veía eso como maldición, lo veía como credencial. En Filipenses 1:29, Pablo escribe algo revolucionario: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Concedido. Como si la persecución fuera un privilegio, un honor. La cuestión es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser un ardente? ¿O prefieres una fe cómoda que no incomoda a nadie? Porque si eliges ser un verdadero ardente, la persecución vendrá, pero junto con ella vendrá algo mucho más poderoso. Y eso nos lleva a la séptima y última señal, la más impresionante de todas, la señal que explica por qué los ardentes son literalmente invencibles en el mundo espiritual. ¿Estás preparado para descubrir cuál es? Llegamos a la séptima y última señal de los ardentes, la más poderosa de todas, el fuego que lo consume todo a su alrededor. ¿Has estado cerca de alguien cuya simple presencia transformaba por completo el ambiente? Donde los vicios perdían poder, las mentiras eran expuestas y la presencia de Dios se volvía tangible. Eso es lo que sucede con los verdaderos ardentes. No solo llevan el fuego, irradian el fuego. El mayor ejemplo es Moisés después de los 40 días en el monte Sinaí. Éxodo 34, 29, 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Resplandecía. Moisés literalmente brillaba con la gloria de Dios. El fuego espiritual se había vuelto visible. Pero aquí está el detalle que pocos perciben. Moisés no sabía que estaba brillando. El fuego era tan natural para él que ni lo notaba. Así es con los verdaderos ardentes. No necesitan forzar manifestaciones, suceden naturalmente. Y cuando ese fuego se manifiesta, ¿sabes qué sucede? Todo lo que no es de Dios es consumido. ¿Recuerdas a Elías en el Monte Carmelo? Primero Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego no consumió solo el sacrificio, consumió las piedras, el polvo, hasta el agua. Cuando el fuego de Dios desciende a través de un ardente, nada impuro sobrevive. Los ardentes experimentan ambientes transformados por su presencia, personas siendo tocadas sin que digan nada, vicios perdiendo poder cerca de ellos, mentiras siendo expuestas automáticamente, sanidades sucediendo por su proximidad, demonios manifestándose y saliendo la gloria de Dios siendo tangible a su alrededor. Pedro es otro ejemplo. Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro. No hacía falta tocar, solo la sombra ya cargaba poder. Pero aquí está el secreto supremo. Ese fuego no es para impresionar, es para transformar. Juan el Bautista profetizó sobre Jesús en Mateo 3:11. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La cuestión definitiva es, ¿quieres solo conocer sobre ese fuego o quieres ser bautizado con ese fuego? Porque si identificaste al menos 3 de estas 7 señales en tu vida, felicitaciones. Formas parte de esa categoría especial de creyentes que llamamos ardentes. Pero si aún no te desanimes. Voy a mostrarte cómo despertar esa llama que está adormecida en ti. Llegamos al final de una jornada que puede haber cambiado tu vida para siempre. Descubriste las 7 señales incuestionables de los ardentes. Aquellos que llevan el fuego del Espíritu Santo de forma tan intensa que hasta los demonios retroceden. Recuerda las señales. Señales sobrenaturales constantes. Resistencia espiritual inexplicable, visiones y revelaciones constantes, autoridad espiritual incuestionable, transformación radical permanente, persecución y oposición constantes, el fuego que lo consume todo. Ahora sé honesto. ¿Cuántas de estas señales identificaste en tu vida? Si fueron 3 o más, ya formas parte de los ardentes. Solo necesitas intensificar esa llama. Si fueron menos de 3, no te desanimes. Todo gran fuego comenzó con una pequeña chispa, pero aquí está la verdad que lo va a cambiar todo. Ese fuego no es privilegio de algunos elegidos. Joel 2:28 promete: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Eso te incluye. Si quieres despertar o intensificar ese fuego, comienza hoy. Busca intimidad real con Dios, no religiosidad, sino relación. Ayuna y ora con intensidad. El fuego responde al sacrificio. Estudia la palabra con hambre. El conocimiento alimenta la llama. Practica la obediencia radical. El fuego crece en la obediencia. Sirve con pasión. El fuego se expande en el servicio. No temas la persecución. Es señal de que vas por el camino correcto. Pide más del Espíritu Santo. Él quiere derramarse aún más. Si quieres formar parte de los ardentes, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero ser más que un cristiano común. Quiero llevar tu fuego. Bautízame con el Espíritu Santo y con fuego. Que los demonios retrocedan ante tu presencia en mí. Que milagros, señales y maravillas marquen mi vida. Acepto pagar el precio, enfrentar la persecución, vivir la transformación. Enciende en mí una llama que nunca se apague. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video impactó tu vida, no lo guardes solo para ti. Comparte con alguien que necesita descubrir si es un ardente. Deja tu like si quieres ser un ardente. Suscríbete al canal Sabiduría Asombrosa de la Biblia y activa la campanita para no perder ninguna revelación bíblica que puede transformar tu vida espiritual. Comenta aquí abajo: yo soy un ardente. Si te identificaste con al menos 3 señales y si tienes testimonios de cómo Dios se ha manifestado en tu vida, compártelos en los comentarios. Puede ser que tu historia inspire a otros a buscar ese fuego. Recuerda, no fuiste llamado para ser común, fuiste llamado para ser un ardente. Hasta el próximo video, que Dios mantenga encendida la llama en tu corazón.